Buenos días, profesor. Mi nombre es Eric Suárez y con el grupo vamos a dar sobre lo que es la didáctica, pues el significado y los conceptos y la diferencia entre la pedagogía y la didáctica. El concepto de la didáctica, su objeto de estudio y sus finalidades. La didáctica, como se explica, es una disciplina de la pedagogía de carácter científico y técnico que estudia los procesos de enseñanza y de aprendizaje, como quiere decir, el docente es el que enseña y el estudiante es el que aprende con propósito de orientar al docente en las organizaciones inter- intencional de los contenidos y los modelos y los recursos para lograr la organización del aprendizaje significativos a los estudiantes. Su objetivo de estudio, la siguiente diapositiva. Bueno, su objetivo de estudio es el enfoque de centrar el proceso de enseñanza y el aprendizaje, analizando los elementos fundamentales de lo que integran. Por ejemplo, ahí tenemos los elementos que son los sujetos, que es el docente, como lo dije, es el que enseña y el estudiante es el que aprende. Tiene como contenido el saber la materia que se va a impartir o se va a enseñar. Su metodología son las estrategias, la forma de cómo lo va a enseñar. Como se dice que la persona que va a enseñar tiene que saber lo que va a decir, tiene que tener bases y fundamentos. Bueno, sus medios son los recursos didácticos que se enseñan. El contexto es el entorno educativo donde se ocurre el proceso, pues en este caso puede ser alguna institución. Al siguiente compañero. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Francisco Santos. Yo le voy a hablar de la diferencia entre didáctica general y didáctica específica. Bueno, en didáctica general es la didáctica de la rama de la pedagogía que estudia cómo enseñar de manera efectiva para que los estudiantes aprendan mejor. En didáctica general, la didáctica general se encarga de estudiar los principios, métodos y estrategias que pueden aplicarse en cualquier área del conocimiento. Su objetivo establece normas orientadas comunes para el proceso de la enseñanza y el aprendizaje, sin importar la asignatura que se imparta. Por ejemplo, en didáctica general, analiza los aspectos como la planificación de clase, la formulación de objetivos, las estrategias metodológicas, los resúmenes didácticos y la evaluación del aprendizaje. En otras palabras, y en otro contexto, la didáctica general ofrece la base teórica y práctica que todo docente debe conocer para enseñar de una manera organizada y eficiente. Y en cambio, en didáctica específica, aplica los principios de la didáctica general a una asignatura concreta. Se enfoca en las características particulares de cada disciplina y en las mejores formas de enseñar en su contenido. Como por ejemplo, la didáctica de la matemática utiliza métodos para facilitar el razonamiento lógico. En la didáctica de las ciencias naturales promueve la experiencia y la observación. En cambio, en la didáctica de educación física emplea juego, ejercicio, actividades corporales. Cada materia requiere de estrategias distintas, porque los contenidos y las habilidades que se desarrollan son muy diferentes. Bueno, y una diferencia principal y muy fundamental es que la didáctica general establece principios universales para enseñar cualquier materia, mientras que la didáctica específica adapta esos principios a las necesidades de cada asignatura determinada. En conclusión, la didáctica general proporciona las bases comunes de enseñanza y en cambio la didáctica específica se encarga de aplicarla de acuerdo a las características de cada disciplina. Ambas son complementarias y esenciales para el logro del aprendizaje significativo y con calidad.
Siguiente, bueno, y le voy a hablar del triángulo didáctico en contexto de educativos reales. Bueno, el triángulo didáctico es un modelo pedagógico que explica la relación entre tres elementos fundamentales de proceso educativo, que son docente, estudiante y contenido. Estos tres componentes interactúan constantemente para que el aprendizaje sea efectivo y significativo. El docente es la persona encargada de planificar, orientar y facilitar el aprendizaje. Su función no solamente es transmitir conocimiento, sino también motivar, adaptar estrategias y atender las necesidades de cada uno de los estudiantes. El estudiante es el protagonista del aprendizaje. Participa activamente, construye su conocimiento, desarrolla habilidades y aplica lo aprendido en diferentes situaciones. Bueno, y el contenido corresponde a los conocimientos, habilidades y valores, actitudes que se desean enseñar. Debe ser permitente, organizado y adecuado a nivel y contexto del estudiante. Las relaciones del triángulo entre docente, estudiante se basa en la comunicación, al acompañamiento y motivación. El docente contiene la organización de los temas, los métodos de enseñanza. En cambio, el estudiante interactúa a los saberes y comprende lo que aplica. Bueno, el triángulo didáctico se adapta a las características del entorno como la cultura, los recursos disponibles, la necesidad educativa y diversidad de alumnado. Por ejemplo, en una clase de educación física, el estudiante No, el docente ajusta la actividad según la capacidad de cada estudiante para garantizar la participación de todos. La importancia del triángulo didáctico es que este modelo permite comprender el aprendizaje no depende únicamente del profesor o del estudiante, sino de la interacción equilibrada entre los tres elementos. Como existe una buena relación entre docente, estudiante y los contenidos, eso favorece una enseñanza efectiva, inclusiva y significativa. Muchas gracias. Muy buenas tardes, docente. Mi nombre es Dallenberg González Martínez. Hoy le vengo a hablar sobre la relación entre didáctica y la pedagogía. La relación entre la didáctica y la pedagogía es muy estrecha porque ambas trabajan en el proceso de enseñanza y aprendizaje. La pedagogía es la ciencia que estudia la educación en general, analiza cómo tomar a las personas, los valores, los métodos y objetivos educativos. La didáctica es una rama de la pedagogía que se enfoca en las técnicas y estrategias para enseñar mejor. La relación entre ambas es que la pedagogía responde preguntas como ¿para qué educar? ¿Qué valor enseñar? ¿Cómo debe ser la formación de los estudiantes? Mientras que la didáctica responde a cómo enseñar un tema, qué actividades usar, como la clase de matemática. En pedagogía, el profesor quiere que los estudiantes aprendan de forma participativa y desarrollen pensamientos lógicos. En la didáctica utilizan juegos, ejercicios en grupo y materiales visuales para explicar las fracciones. En otro ejemplo de educación física, en pedagogía, fomentar trabajo en equipo y la disciplina. En didáctica, organizar competencias, circuitos, ejercicios dinámicos para enseñar. La pedagogía orienta la pedagogía orienta y de las bases de la educación, mientras que la didáctica aplica métodos y estrategias para enseñar de manera efectiva. Ambas se complementan para lograr un mejor aprendizaje. A continuación, mi compañera. Muy buenas tardes, máster. Me toca hablar sobre la evaluación histórica de la didáctica y actuales corrientes pedagógicas. Bueno, la didáctica como disciplina tiene una historia rica que puede organizarse en etapas cronológicas articuladas con las corrientes pedagógicas dominantes en la época. En el siglo XVII, Juan Amos Comenio en 1592 y 1670
Es considerado el padre de la didáctica moderna en su obra Didáctica Magna en 1657. Propone enseñar todo a todos, sistematiza la organización escolar por grados, defiende el uso de materiales concretos y la enseñanza en lengua. Inaugura la didáctica como campo autónomo. El siglo XVIII, Jean, Jean-Jacques Rousseau plantea en el Emilio en 1767 una educación acorde a la naturaleza del niño, respetando a su desarrollo evolutivo. Joan Pestalozzi, completamente esto es el aprendizaje a través de la experiencia sensorial directa. En el siglo XIX, Joan Freire sistematiza los pasos formales de la instrucción, claridad, asociación y sistematización, y el método establece los fundamentos psicológicos de la enseñanza y vincula la didáctica con la psicología. En el siglo XX, John defiende el aprendizaje por la experiencia y el aprender haciendo. Jean Piaget aporta la teoría del desarrollo cognitivo por etapas. Leigh Boskin propone la zona de desarrollo próximo y el rol mediador del docente. Jerome Bruner desarrolla el aprendizaje por descubrimiento. En el siglo XXI, didácticas críticas y tecnológicas, las corrientes actuales integran la didáctica crítica, Paulo Freire, educación liberadora en el enfoque por competencias, el aprendizaje basado en proyectos y la incorporación de tecnologías digitales en el aula. Gracias. A continuación, mi compañero. Tenemos que los principios pedagógicos, los principios son la brújula que guía en nuestras decisiones en el patio o en el aula. Estas no son reglas fijas, sino son orientaciones. Por ejemplo, la individualización. No todos aprenden por igual. Debemos aceptar que hay varios que tienen la dificultad. Por ejemplo, en clase de salto, a unos se permiten usar a unas vallas más bajas, mientras que otros progresan un poco más. En la progresión es ir de lo fácil a lo difícil. Antes de jugar un partido de fútbol, practicamos el control del balón de forma individual. La significativa, el alumno debe aprender para qué. Sirve lo que aprende si conecta el ejemplo con su vida real y el aprendizaje que nos da su vida. En la actividad, el aprendizaje es duradero cuando el estudiante aprende haciendo la experimentación en la clase. Tenemos que no existe un modelo perfecto, sino que existe el modelo adecuado para cada situación. Para elegir un modelo debemos mirar el de los alumnos, los recursos, el tiempo y el objetivo. El modelo de enseñanza deportiva para la comprensión, ideal para tácticas de equipo, en jugar pases 1000 veces, pones al alumno en una situación de juego real para que decida él qué hacer. El modelo tradicional, que es el directivo, es muy útil cuando la seguridad es su prioridad. Por ejemplo, al enseñar un rol en gimnasia o en una técnica, el docente debe dar las instrucciones precisas para evitar las lesiones. El modelo de educación deportiva. Excelente para la inclusión. Permite dar roles a todos, por ejemplo, árbitros, a los capitanes, a los que anotan, que todos participen según su habilidad. Selección del modelo. Esta selección de un modelo didáctico depende del contexto educativo, los objetivos, las características de los estudiantes, los recursos y el contenido. El modelo de TGU-FU es adecuado para desarrollar habilidades tácticas en deportes colectivos, mientras que el modelo tradicional puede ser útil para enseñar tácticas específicas y seguras.
a los principiantes en grupos de heterogéneos o inclusivos al constructivismo. En el sport educativo favorecen las prácticas activas y el que adapta de todos los estudiantes. Gracias. Relaciones entre teoría pedagógica y práctica de enseñanza. La teoría pedagógica y la práctica educativa se complementan mutuamente. La teoría orienta y explica la enseñanza, mientras que la práctica permite aplicar y cuestionar esta teoría. Un ejemplo es la zona de desarrollo próximo de Lev-Vygotsky, donde el docente brinda apoyo y retroalimentación ajustada al nivel del estudiante, retirando gradualmente la ayuda para fomentar su autonomía. Buenas tardes, máster. Mi nombre es Cintia Carolina Reyes Matías y les voy a dar el análisis crítico de ventajas y limitaciones de cada modelo. Tenemos el modelo tradicional. Esta es con la claridad expositiva, orden y eficiencia para contenidos teóricos. Y sus limitaciones son que el estudiante pasivo, poco pensamiento crítico, poca atención a la diversidad. Tenemos lo que es también el constructivista. Sus ventajas son al aprendizaje significativo, la autonomía, el pensamiento crítico y la atención a la diversidad. Tenemos los cuales sus limitaciones que requieren más tiempo y alta preparación del docente. Tenemos también el TGFU, la cual es la alta motivación de comprensión táctica, toma de decisiones en situaciones reales. Y su limitación es de difícil en grupos grandes y exige un dominio táctico del docente. Y por último tenemos el sport de educación. Su ventaja es la inclusión, liderazgo, responsabilidad y trabajo en equipo. Sus limitaciones son planificación compleja y posible desigualdad en roles. El diseño y la planificación didáctica. Estas son las destrezas con criterios de desempeño. Integran la habilidad al desarrollar el contenido y al nivel de desempeño. Un ejemplo en educación física es participar en juegos deportivos aplicando fundamentos tácticos como la cooperación y el respeto. Para que una sesión sea coherente, todos sus elementos, como pueden ser los objetivos, contenidos, metodología, recursos y evaluación, deben estar alineados hacia el desarrollo de las destrezas. Esta coherencia se denomina articulación curricular. Gracias. Evaluación alineada al diseño didáctico. La evaluación es una sesión con enfoque TGFU. Se centra en la comprensión táctica del pick and roll en situaciones reales del juego. Se realiza mediante observaciones directas del docente con lista de cotejo, bloqueo, comunicación y respeto en normas. Principios de progresión, incluso en la práctica activa. Inclusión y práctica activa. La sesión aplica 3 principios didácticos. La progresión se evidencia en el elemento gradual de la complejidad de las tareas, facilitando la comprensión del bloqueo directo. La impulsión se garantiza mediante el juego modificado y los roles intercambiables que permiten la participación de todos los estudiantes. La participación activa se logra en juegos reducidos que mantienen a todos en constante movimiento, toma de decisiones durante toda la clase. Gracias. Bueno, en conclusión, la didáctica es una disciplina esencial que orienta al docente en la planificación de sus clases efectivas. Y el objetivo es facilitar el aprendizaje significativo mediante estrategias, métodos adecuados a las necesidades del estudiante. Además, el triángulo didáctico demuestra que el aprendizaje depende en la relación entre el docente y el estudiante y el contenido. Cuando estos 3 elementos se integran correctamente, se logra una enseñanza más dinámica, inclusiva y de mejor calidad. En definitiva, la didáctica permite transformar la teoría pedagógica en acciones concretas dentro del aula, contribuyendo a la forma integral del estudiante crítico, autónomos y participativo. Muchas gracias.